La magnetización entonces de un material, dijimos, se establece a través de la curva de histéresis, sea cual sea el material específico. La forma siempre tiene características similares. Yo les expliqué cómo magnetizar, o les estaba explicando cómo magnetizar una herradura. Y decíamos, bueno, hay una parte de la herradura donde está abierta y la otra donde hace la curva de retorno. Vamos a amarrar entonces un alambre de cobre, algo gruesecito, lo vamos a enredar hacia la punta de la herradura, hacia la parte abierta. Y lo dejamos de largo. Vamos a dejar un poquito largo el resto del cable. Luego, del centro también de la herradura, sin que se toquen los dos cables, se amarra otro alambre, se va enrollando alrededor hasta el extremo del otro lado de la herradura. Se sostiene la herradura con un material no conductor, es decir, con unas pinzas de madera, con algún objeto que no conduzca la electricidad, porque vamos a provocar un corto. Y tocamos dos cables, uno de tierra y uno de corriente, de 120 de la electricidad que llega a la casa. Es decir, lo vamos a meter en uno de los enchufes, vamos a causar un corto y pudimos dañar incluso la, la instalación. Es la manera como se hace, no les digo que lo vayan a hacer en casa porque van a echar a perder su instalación y me van a echar a mí la culpa, pero es la manera, o sea, se aplica una corriente en ambos polos, una positiva y otra negativa, y en el momento que hace el chispazo o el corto, se satura, se magnetiza, ¿ok? Al principio la magnetización requiere de un mayor esfuerzo eléctrico. Este intervalo es la llamada zona reversible. La primera parte la primera vez que le hago este proceso, se magnetiza. Puedo repetir el efecto, pero en un determinado punto la magnetización, o sea, puedo repetir el proceso, pero en un determinado punto la magnetización se produce de forma proporcional. En este punto se inicia la denominada zona lineal. Llega el punto en el que estamos saturando de electrones el objeto de hierro. Finalmente se llega a un instante a partir del cual, por mucha fuerza magnética que induzcamos, es decir, podemos repetir otra vez el embobinado y producir el corto otra y otra vez, pero llega el momento en que vamos a inducir el material a que ya no se magnetice más, llegas a un límite. Ese se llama punto de saturación, que determina el inicio de la llamada zona de saturación. ¿Ok? Entonces, es el efecto o la manera también como se magnetizan los imanes de las bocinas y todos, pero aquí se aplica simplemente una corriente de alto voltaje mayor, sin que provoque un corto. Se satura y de repente se hace el corte, se quita la electricidad, los electrones quedan atrapados en el hierro con el carbono y de ahí no salen, ¿sí? Entonces es cuando nosotros formamos un lado positivo y otro lado negativo de la herradura. Entonces, cuando dirigimos la herradura hacia un material, metálico, se viene y se pega en la rueda. Y ahí realizado, hemos hecho un imán, un campo magnético. El campo magnético creado por una corriente eléctrica es lo que acabamos de hacer. Este valor del campo creado en un punto dependerá de varios factores. La intensidad de la corriente, si le puse 120, 220, ¿qué intensidad le puse? La distancia del punto respecto al cable que me quedó, y la forma que tenga el conductor por donde pasa la corriente eléctrica. Yo les dije que lo enredáramos alrededor, para que forme un cuerpo y abarque, abrace todo el contenido de la herradura, para que en el momento que se meten los electrones no tengan por dónde salir y se queden pegados, se queden metidos en la herradura, formando el campo magnético. Para determinar la dirección y el sentido del campo magnético podemos utilizar la regla de la mano derecha. Como, bueno, aquí dice cómo se ve en la figura, porque este tema, este material lo saqué de su PDF que ustedes ya les deben de haber repartido. Utilizando dicha mano y apuntando con el dedo pulgar hacia el sentido de la corriente, la curvatura del resto de dedos
nos indicará el sentido del campo magnético. En el caso de un hilo conductor rectilíneo, cuando se trate no de una herradura, sino de una varilla, se crea un campo magnético circular alrededor del hilo, perpendicular a él. Es decir, que con una varilla podemos hacer el mismo efecto, una varilla, pero vamos a hacer dos embobinados a partir del centro, dejando un espacio entre un embobinado y el otro para que no se junten y podamos atrapar los electrones en el espacio, en la varilla. Eh, Dice, cuando tenemos un hilo conductor de forma de espira, o sea, de alrededor, el campo magnético será circular. La dirección y el sentido del campo magnético depende del sentido de la corriente eléctrica. Cuando yo lo pego, me voy a fijar si cuál fue para eso tendría que medir la corriente eléctrica de entrada, cuál es tierra y cuál es lumbre, para entonces yo decir, este de lumbre es positivo y este de tierra es negativo. Y mi imán va a quedar cargado en ese mismo sentido. Cuando tenemos un hilo conductor enrollado en forma de hélice, tenemos una bobina o solenoide. Podemos destapar los radios viejos y vamos a encontrar ahí bobinas que, que forman un campo magnético que está funcionando para que los aparatos, sobre todo los viejitos, ahorita ya los nuevos ya casi no, pero las fuentes de la computadora tiene un eliminador, un cargador y ese tiene un campo magnético también. Las computadoras por dentro en la tableta tienen varios embobinados que son campos magnéticos, pero están protegidos y a una distancia determinada para que no afecten el funcionamiento del disco duro y de las memorias. El campo magnético en su interior se refuerza todavía más al existir más espiras, o sea, entre más cantidad de cobre enrollado tenga la bobina, más grande es el campo magnético. Eh, entonces, eso es justamente el electromagnetismo. La espira o la espiral por la cual circula una corriente que genera un campo magnético alrededor o alrededor, de las dos maneras es correcto. Una aplicación muy común de las bobinas es utilizarlas como electroimanes. Su funcionamiento se basa en la corriente eléctrica que circula a través de la bobina y un núcleo ferromagnético, hierro, está formado de hierro y de carbono, colocado en el interior de la bobina, que se convierte en un imán temporal. Al momento que yo le aplico corriente a esta bobina, se forma un imán, pero no es tan fuerte la bobina, o no es tan fuerte la corriente, perdón, como para fundir el cobre. Entonces, cuando prendo el aparato, se genera un campo magnético. Dependiendo del embobinado, va a ser el tamaño, la potencia del campo magnético. Este es el principio del acelerador de partículas, este, en donde hacen viajar electrones a velocidades de la luz, provocando choques entre ellos, y así han hecho bastantes estudios ya en este acelerador de partículas en el CERN. Entonces, cuantas más espiras tenga la bobina, mayor será su campo magnético. Cuando una carga eléctrica está en movimiento, crea un campo eléctrico y un campo magnético a su alrededor. Este campo magnético realiza una fuerza sobre cualquier otra carga eléctrica que esté situada dentro de su radio de acción. O sea, entre más grande es el embobinado, mayor es el espacio de donde va a atraer objetos hacia su centro. Esta fuerza que ejerce un campo magnético será la fuerza electromagnética. Entonces, de aquí tenemos algunos imanes muy potentes, algunos imanes menos potentes, y dependiendo las necesidades. ¿Correcto? Bien, complementamos en la siguiente clase con el siguiente contenido. Recuerden que ustedes pueden atrasar, adelantar, hacer sus notas, sacar sus propias conclusiones. Pueden enviarme por WhatsApp sus preguntas o también dejármelas en el canal de YouTube donde dejo este link para que ustedes lo puedan ver, analizar, adelantar y regresar. Muchas gracias.